En lo más profundo de la selva africana, donde el sol apenas logra filtrarse entre los árboles gigantescos, vivía un gorila distinto a todos los demás. No por su tamaño, ni por su fuerza, sino por algo mucho más inquietante: su mirada. Era intensa, calculadora, como si ocultara un secreto salvaje, aprendido con sangre y furia. Esta es la historia de cómo ese gorila rompió las leyes de la naturaleza y cambió el equilibrio de la selva para siempre. Su nombre era Barongo, un macho plateado que había liderado su manada con sabiduría durante años, manteniéndose siempre al margen de los grandes depredadores. Pero una tragedia lo obligó a cruzar una línea que ningún otro de su especie se atrevió jamás a pisar. Lo que ocurrió después dejó a toda la selva sin aliento, una criatura herbívora, convertida en cazador. Esta historia no es solo de fuerza física, sino de estrategia, dolor y sobre todo evolución, porque cuando todo lo que amas está en peligro, tu instinto cambia, y Barongo estaba a punto de demostrar que incluso un gorila puede aprender el arte de la caza si el enemigo es despiadado. ¿Puede un ser pacífico volverse letal si se lo empuja al límite? Durante generaciones, los gorilas evitaron enfrentarse a leopardos, no por cobardía, sino por respeto a los depredadores nocturnos. Pero este equilibrio frágil se rompió una noche oscura, cuando los rugidos desgarradores de una madre gorila resonaron entre los árboles. Ese fue el día en que todo cambió. Ese fue el inicio del gorila cazador. Quédate hasta el final y descubre cómo Barongo transformó el miedo en furia, y la furia en una habilidad nunca antes vista entre los suyos. ¿Te atreves a conocer el verdadero rostro de la selva? ¿Crees que un gorila podría vencer a un leopardo en su propio juego? Comenta abajo, ¿qué harías si un depredador acechara a tu familia? Tu respuesta puede aparecer en el próximo video. Era una noche silenciosa, de esas en las que el viento no se mueve y los sonidos de la selva se apagan como si algo terrible estuviera por suceder. Barongo descansaba junto a su manada, rodeado de crías y hembras dormidas. Pero su instinto no descansaba. Se levantó repentinamente como si hubiera escuchado algo que nadie más pudo captar. Su respiración se volvió pesada. Algo se movía entre los arbustos, y no era un animal cualquiera. De pronto, un chillido agudo rompió el silencio. Una cría gorila gritó mientras era arrastrada hacia la oscuridad. El caos estalló. Las hembras corrían, los pequeños tropezaban intentando esconderse. Barongo lanzó un rugido que hizo temblar los árboles. Se abalanzó entre los matorrales, pero solo alcanzó a ver una silueta manchada deslizándose veloz como una sombra. Un leopardo. La selva, esa noche, le arrebató a su hija. Los gritos desgarradores llenaron la noche. Barongo volvió con las manos vacías y el pecho palpitando de rabia. Las demás hembras lo miraban con horror, como si él hubiera fallado. Pero en su mirada no había derrota, había fuego. Por primera vez, un pensamiento lo atravesó como un relámpago. Si los leopardos cazan a los nuestros, nosotros aprenderemos a cazarlos a ellos. No era una amenaza, era una promesa. A la mañana siguiente el rastro era claro, huellas profundas, gotas de sangre y marcas en los árboles. Barongo no lloró, no golpeó su pecho, no gritó, solo caminó. Durante horas siguió el sendero hasta una zona que los gorilas evitaban, la quebrada de los árboles torcidos, tierra de caza para los felinos. Allí se detuvo, observando, aprendiendo. Su silencio era aprendizaje, y su aprendizaje, venganza. Esa noche, Barongo no volvió a dormir. Mientras su manada intentaba rehacer su rutina, él observaba desde la cima de un árbol. Ojos abiertos, músculos tensos, respiración medida. Por primera vez, un gorila no solo quería defender,
Quería anticiparse. ¿Qué harías tú si perdieras a alguien en manos de un depredador? Comenta abajo y dime, ¿la venganza es parte del instinto o una decisión? Barongo no regresó al centro del grupo durante varios días. Desde las sombras observaba a los depredadores en acción, se escondía entre ramas, imitaba sus movimientos, analizaba cada salto, cada ataque. El gorila que una vez solo golpeaba su pecho, ahora afinaba sus sentidos como un felino. El silencio se convirtió en su aliado y la paciencia en su arma. Barongo ya no era solo un líder, se estaba transformando en un acechador. En uno de esos días encontró un cadáver fresco de impala. No había sido devorado, solo degollado. El leopardo debía estar cerca. En lugar de huir, Barongo esperó. Oculto tras un tronco caído, su respiración se mezclaba con los sonidos del bosque, y entonces lo vio. El felino regresó, confiado, sin saber que unos ojos lo estudiaban. Barongo no atacó, solo observó, aprendía cómo y cuándo cazaban. Pronto lo usaría en su contra. Volvió cada noche a la misma zona. A veces los leopardos no aparecían, pero cuando lo hacían, Barongo estaba allí, inmóvil, como una sombra. Aprendió a identificar los puntos de emboscada, los árboles favoritos para acechar y cómo se camuflaban en la noche. Lo más sorprendente fue que su cuerpo también empezó a adaptarse. Caminaba más agachado, se movía más lento, incluso su respiración se volvió casi imperceptible. La caza había comenzado, pero aún no era el momento de atacar. Un día encontró a otro gorila joven llamado Tamo, que lo había seguido en secreto. Tamo había perdido a su hermano en el ataque. Cuando Barongo lo enfrentó, el joven solo dijo, «Enséñame». Por primera vez, el líder no lo rechazó. Sabía que no podía hacer esto solo. Juntos comenzaron un entrenamiento silencioso lejos de los ojos de la manada. Dos gorilas, preparándose para lo impensable, invertir los papeles de cazador y presa. Mientras la selva creía que Barongo se había aislado por luto, la verdad era muy distinta. En las sombras, él y Tamo entrenaban cada músculo, cada movimiento, como si fueran parte de una nueva especie. Los leopardos ya no eran invencibles, solo necesitaban una oportunidad, y ellos sabrían cuándo actuar. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido que aprender algo peligroso para proteger a los tuyos? Cuéntalo en los comentarios. Pasaron varias lunas antes de que Barongo y Tamo sintieran que estaban listos. Sus movimientos ya no eran torpes, sus sentidos estaban más agudos que nunca. Habían creado señales silenciosas, una forma de comunicación que ningún otro gorila entendía. La manada aún ignoraba lo que ocurría en la oscuridad. Pero esa noche, al escuchar los pasos del leopardo cerca del arroyo, supieron que había llegado la hora de enfrentar al depredador y revertir la historia. Se posicionaron como lo habían practicado, Barongo entre las ramas bajas de un árbol robusto, Tamo al nivel del suelo, oculto tras unas raíces gruesas. El leopardo apareció, caminando con elegancia felina, ajeno a la trampa. Barongo dio la señal. Tamo saltó, intentando bloquearle la salida, pero el felino reaccionó con una velocidad brutal. En un solo movimiento, giró, arañó el pecho de Tamo y se lanzó hacia un árbol. La trampa había fallado. El rugido de dolor de Tamo alertó a todo alrededor. Barongo descendió de inmediato y enfrentó al leopardo cara a cara, pero el felino no estaba dispuesto a pelear. Había probado su fuerza y no le convenía arriesgarse. Se desvaneció entre las ramas altas con un salto perfecto. Barongo no lo siguió. En sus ojos no había derrota, había análisis. Sabía que no se gana una guerra en la primera batalla. Tamo sangraba, pero sus ojos ardían de rabia. «Fallamos», dijo entre dientes, pero Barongo respondió con calma. «Aprendimos».
Esa noche, mientras curaban sus heridas con barro y hojas, entendieron algo esencial. La fuerza bruta no sería suficiente. Necesitaban pensar como leopardos, moverse como ellos, e incluso anticiparse a su estrategia. La selva no perdona errores, pero enseña a los que sobreviven. A la distancia, otros ojos observaban. Un grupo de babuinos había presenciado la escena desde los árboles. No intervinieron, pero vieron algo que jamás habían imaginado. 2 gorilas desafiando a un leopardo con tácticas de caza. El rumor comenzó a crecer. La leyenda del gorila cazador se estaba sembrando. Y pronto la selva entera sabría su nombre. ¿Tú qué opinas? ¿Vale la pena fallar si de cada error nace una estrategia nueva? Los días siguientes fueron silenciosos, pero cargados de expectativa. Algo había cambiado en la selva. Los monos gritaban menos, los pájaros callaban antes del anochecer. Y en cada rincón se murmuraba sobre los gorilas que intentaron cazar a un leopardo. Barongo lo sabía. Ese rumor podía ser su mayor arma o su sentencia de muerte. Pero no retrocedió. Comenzó a entrenar a otros 2 jóvenes. Lo que había iniciado como un acto de venganza se estaba convirtiendo en una revolución. A espaldas de la manada, Barongo creó un círculo cerrado de aprendizaje. No todos eran fuertes, pero todos tenían algo en común. Habían perdido a alguien por culpa de un depredador. En esas noches de luna menguante, los árboles eran testigos de algo inédito. Gorilas moviéndose en silencio absoluto, practicando emboscadas, imitando rugidos, lanzando piedras como distracción. La selva no entendía lo que veía. Por primera vez, el cazador estaba siendo cazado. Tamo, ahora con una gran cicatriz en el pecho, se convirtió en el símbolo del grupo. Su historia motivaba a los nuevos. Cada noche, al final de los entrenamientos, contaba cómo casi murió enfrentando al leopardo. Pero lo contaba con orgullo, no con dolor. Ese día entendí que el miedo solo existe mientras no lo enfrentas, decía. Su presencia, junto con la de Barongo, formó una dupla que inspiraba respeto y temor. Mientras tanto, los leopardos también habían notado el cambio. Ya no podían acercarse fácilmente a los grupos de gorilas. Sus presas estaban más alertas, más agresivas. Una noche, uno de ellos cayó en una trampa sencilla. Un tronco oculto entre hojas lo hizo resbalar. No murió, pero huyó herido. El mensaje era claro. Los gorilas ya no eran solo presas. La balanza de poder estaba comenzando a inclinarse. En lo más profundo de la selva, una vieja hiena observaba desde lejos. Ella había vivido lo suficiente para entender que algo grande estaba ocurriendo. «El equilibrio se está rompiendo», murmuró, «porque cuando un herbívoro aprende a cazar, no solo cambia su destino, cambia el destino de todos. ¿Crees que el miedo puede convertirse en poder? Déjalo en los comentarios. Tu reflexión podría aparecer en un próximo episodio». Barongo sabía que había llegado el momento. Ya no bastaba con entrenar o defender. Había que devolver el golpe. Esa noche eligieron una zona cercana al río, un lugar donde los leopardos solían cazar impalas. Camuflados entre la maleza, los 5 gorilas del grupo esperaron con la respiración contenida. El plan era claro: aislar al felino, obligarlo a retroceder y rodearlo. No era una trampa mortal, sino una demostración de poder. La era del cazador silencioso comenzaba. El leopardo apareció cerca de la medianoche, acechando a un antílope desprevenido. Antes de que pudiera lanzarse al ataque, Tamo soltó un grito de advertencia desde las sombras. El felino se giró, confundido, y fue entonces cuando Barongo se dejó ver. Emergiendo desde la penumbra, su imponente figura paralizó al depredador. Los otros gorilas rodearon el perímetro con movimientos lentos pero decididos. El leopardo ya no era el que dominaba el terreno. En lugar de atacar con furia, los gorilas comenzaron a golpear los troncos.
a lanzar piedras, a emitir rugidos profundos y guturales. El estruendo llenó la selva. El leopardo retrocedía, aturdido, sin comprender cómo había perdido el control. Barongo no necesitaba matarlo, solo necesitaba marcar territorio. Esa noche, el mensaje fue claro. Los gorilas ya no temían. Ahora eran guardianes, y ningún depredador saldría ileso de sus dominios. Tras la retirada del felino, el grupo no celebró. Volvieron en silencio, como guerreros que entienden que cada victoria es solo una pieza del todo. Barongo caminaba al frente, pero sus ojos estaban en el cielo, buscando respuestas en las estrellas. Sabía que vendrían más pruebas y que los leopardos no olvidarían. Pero también sabía que la selva había presenciado algo único. Los ecos de sus rugidos aún vibraban entre los árboles. Al día siguiente, la manada encontró rastros del enfrentamiento. No hubo preguntas, solo miradas de respeto. Incluso los más viejos bajaron la cabeza ante Barongo. Por primera vez, un líder no solo protegía, enseñaba a luchar. ¿Tú qué opinas? ¿Es más valiente quien ataca o quien protege con estrategia? Comenta abajo. Tu opinión podría inspirar a otros a defender lo que aman. La selva no olvida, y aunque los gorilas habían marcado territorio, los leopardos no eran criaturas que aceptaran humillaciones sin respuesta. A los pocos días, una hembra de la manada fue hallada herida cerca de un arroyo, con marcas de garras en su espalda. No había rastro del atacante, solo el silencio y el olor de la sangre. Barongo entendió entonces que cada paso hacia la defensa tenía un costo, y ese costo empezaba a cobrarse. Esa noche, la manada entera se reunió en círculo. Por primera vez, Barongo habló abiertamente. Contó lo que había hecho, lo que había aprendido y por qué no podía quedarse de brazos cruzados. Algunos machos mayores lo acusaron de provocar a los depredadores. Otros lo aplaudieron por actuar cuando todos callaban. Fue un momento tenso, cargado de historia y dolor. Pero lo que se decidió esa noche marcaría el destino de todos. La manada eligió dividirse. Los que querían permanecer ocultos se internarían más al norte, en zonas altas. Los que querían luchar se quedarían con Barongo. Así se formó el primer grupo de resistencia, compuesto por jóvenes decididos, hembras fuertes y machos que ya no temían morir si eso significaba proteger a los suyos. Tamo fue nombrado segundo líder. La guerra ya no era una sombra, era una realidad. Los días siguientes fueron duros, más trampas, más patrullas, más gritos en la noche. Cada amanecer traía señales de nuevos ataques, y sin embargo, el grupo resistía. Cada herida era curada con hojas, cada pérdida era honrada con silencio. La selva estaba en guerra, pero también estaba cambiando. Ya no era solo el reino de los depredadores. Ahora, los herbívoros también tomaban decisiones, y eso, aunque peligroso, también era histórico. Un viejo chimpancé se acercó a Barongo durante una caminata. Le ofreció una frase simple: el que levanta un arma debe saber que también puede caer por ella. Barongo lo miró con respeto. Sabía que tenía razón, pero también sabía que no había vuelta atrás. Había elegido defender, y defender en la selva es un camino sin retorno. ¿Tú qué harías si tu comunidad estuviera en peligro? ¿Huirías o resistirías? Las semanas pasaron como relámpagos entre tormentas. El grupo de resistencia liderado por Barongo ya no era solo una defensa. Era un ejército silencioso, organizado, disciplinado. Cada miembro tenía un rol: exploradores, vigías, protectores. Las trampas eran más complejas. Usaban lianas, ramas afiladas y hasta señuelos con frutas para atraer a los felinos.
Pero Barongo sentía que algo faltaba. Sabía que la guerra no terminaría hasta que enfrentara al leopardo alfa, al verdadero asesino de su hija. El día llegó sin aviso. Una patrulla encontró huellas recientes en la frontera sur, junto a restos de una gacela y marcas de garras en los árboles. Barongo lo supo de inmediato. Era él. El leopardo más grande, más astuto, el que nunca se dejaba ver más de una vez. Esa noche, sin decir palabra, Barongo tomó su lanza de madera endurecida al fuego, una herramienta que él mismo había creado, y se adentró solo en la oscuridad. Tamo intentó detenerlo. Barongo solo respondió: «Esto es entre él y yo». El encuentro ocurrió en una zona rocosa, donde los árboles eran más bajos y el eco multiplicaba cada sonido. El leopardo emergió como un fantasma entre las piedras, con los ojos brillando de furia ancestral. Barongo no rugió, solo avanzó. Los dos se midieron durante segundos eternos. Luego, el leopardo saltó. Barongo rodó, esquivó y lanzó su lanza con precisión. No fue una herida mortal, pero bastó para romper el equilibrio. El felino retrocedió, herido por un gorila. Eso nunca antes había ocurrido. El enfrentamiento fue brutal. Garra contra puño, colmillo contra madera. Durante minutos, los sonidos de la lucha llenaron la selva. Barongo sangraba, pero no cedía. Finalmente, logró inmovilizar al felino contra un tronco caído. No lo mató. Le rugió en la cara tan fuerte que los pájaros salieron volando a kilómetros de distancia. El leopardo escapó herido, derrotado no por la fuerza, sino por el corazón indomable de quien lucha por su manada. Barongo regresó al amanecer, cubierto de sangre y tierra, pero de pie. Nadie preguntó qué pasó. Lo vieron, lo olieron, lo sintieron, sabían que había ganado. No una guerra total, pero sí la batalla que definía quién dominaba ahora. La leyenda del gorila cazador ya no era un rumor, era realidad. ¿Y tú? ¿Crees que la venganza puede transformarse en justicia? Escribe tu opinión en los comentarios. Tu voz también forma parte de esta historia. El sol se alzaba entre las ramas como una bendición silenciosa. La selva que tantas veces había sido testigo de muerte, ahora respiraba con una calma nueva. Barongo, el gorila que una vez lloró por su hija perdida, se había convertido en un símbolo de resistencia. Ya no era solo un líder, era una leyenda viviente, y la selva, por primera vez, comenzó a adaptarse a esta nueva realidad, donde un herbívoro podía desafiar a los depredadores. Con el tiempo, los ataques disminuyeron, no porque los leopardos desaparecieran, sino porque aprendieron a respetar el territorio de los gorilas. Las demás especies comenzaron a imitar la vigilancia, a reforzar sus grupos, a moverse con más inteligencia. El acto de Barongo no solo protegió a los suyos, sino que inspiró una nueva era en la jungla, la de la conciencia, la de la estrategia. La selva ya no se regía solo por la fuerza bruta. Barongo nunca volvió a hablar de aquella noche. Tampoco presumió su victoria, pero cada vez que una cría se dormía sin miedo o una hembra caminaba tranquila entre los árboles, él sabía que había valido la pena. La guerra dejó heridas, sí, pero también sembró respeto, y en lo más profundo de su mirada brillaba la llama de alguien que comprendió que proteger no es una opción, es una misión sagrada. Esta historia nos recuerda que incluso los más pacíficos pueden transformarse cuando el deber los llama, que el amor puede ser más poderoso que el miedo, y que el verdadero liderazgo se forja no con gritos, sino con acciones. Barongo no solo cambió el destino de su manada, cambió el equilibrio de toda una selva, y lo hizo sin perder su esencia, la de un protector, la de un padre, la de un guardián. Si esta historia te conmovió,
No olvides dejar tu like y suscribirte al canal para que podamos seguir compartiendo relatos impactantes como este. Comenta abajo. ¿Qué parte de esta historia te dejó sin palabras? Leemos todos los comentarios y destacamos los más reflexivos en próximos videos. Nos vemos en la siguiente historia, porque en el mundo salvaje cada día nace una nueva leyenda.